Dios bendiga a los hermanos. Dice la escritura, no pongas bozal al buey que trilla. Me quité el bozal. Gracias primeramente a Jesús por esta oportunidad. Gracias a la pastora Carmen Celeste Cortés. Gracias a la junta de directores de esta iglesia, el hermano William Santiago. Nos sentimos muy contentos y halagados por este momento en que todas las iglesias en el día de hoy tienen su culto de resurrección. Amén. Quiero decir lo que el apóstol Pablo reafirma, que no lloremos como los que no tienen esperanza. Si Cristo resucitó, también Él resucitará a todos aquellos que le han sido fiel, y esa es nuestra esperanza. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo glorificado. Bueno, el tema se llama contemplar a la cruz nos hace humanos, y yo quiero compartir con ustedes un pasaje del libro de Pedro. Y aquí está, aquí no hay fin, se me cae todos estos papeles, hermano, usted disculpe. Ahora, en el libro de Primera de Pedro, todos los que tienen sus Biblias, bendito sea la gracia de Dios. Capítulo 2, del 10 del 21 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 24. Y así dice la palabra de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor, obispo de vuestras almas. Sea su nombre glorificado. Se pueden sentar. Damos la bienvenida a los que están a través de las redes. Estás sintonizando nuestro culto de resurrección de la Iglesia Evangélica del Coto Laurel, y eres bienvenido, bienvenida, y Dios bendiga también a los hermanos. ¿Alguna vez en tu vida has sido turista, no? Y los turistas, cuando sea por crucero, por avión, por auto, llega a su destino y hay un guía turístico que lo va a llevar a los sitios históricos, los sitios de importancia, las áreas designadas, para que usted pueda disfrutar el tour. Claro está, en la agenda turística no está el fanguito, el arrabal. O sea, el caserío, sálvate si puede, no está en el tour, ni las zonas olvidadas por los gobiernos, las villas sin miedo, colinas del dolor, eso no está. Hoy yo quiero ser un turista, hoy yo quiero no ser un turista, quiero ser el guía turístico y quiero llevarlos a la cruz. Quiero llevarlos a la cruz, a usted, hermano, amigo que me escucha, que me vea a través de las redes, porque vamos a contemplar la cruz que nos humaniza, aunque el propósito de la cruz no era humanizar, era torturar, era gastar, era someter. Josefo, el historiador, solo da testimonio de 3 personas
que sobrevivieron al castigo de la cruz. Y uno de ellos era un amigo de él, de Josefo, el historiador. Y él cuenta que él fue al gobernante romano pidiendo clemencia por su amigo y se le concedió, pero no duró mucho, porque la cruz no fue diseñada para que la gente sobreviviera. Y en el contexto histórico en que se dan los sucesos del Calvario de nuestro Salvador, no había forma de que hubiera sobreviviente. Inclusive se acercaba a la hora del Shabbat y a los prisioneros les rompieron las piernas. Con un mazo les rompían las piernas para que sus huesos quedasen, quedasen ellos colgados a la cruz y muriesen de asfixia, porque esa era una de las causas del dolor y de la muerte del que era condenado en la cruz. Hace unos años, varios años, fui invitado por Bruni Torres, la hermana de Wilkins, en una emisora que tenía allá en Lajas. Yo vivía para esa época en San Germán y me invita a su emisora y ella quería que el Viernes Santo pues se diese algo diferente. Ella no quería que se hablara lo que todos los sacerdotes y todos los pastores hablan en Semana Santa o Viernes Santo. Ella quería que se diera un servicio o una enseñanza de la cruz sin ser religiosa. Una tarea muy difícil. Y me di de la idea de traer a un doctor amigo mío llamado el doctor Medero para que me hiciera un certificado médico, un certificado de defunción de la muerte de Jesús. Y mi amigo Medero traía todos los datos científicos de un doctor, y yo, claro está, buscaba los pasajes donde se hablaba del proceso de la cruz, donde en la cruz Jesús, desde la vía dolorosa hasta su muerte, cumple 35 profecías. En ese día se cumplen 35 profecías, donde 1500 y pico de enfermedades fueron puestos sobre el cuerpo de Jesús en agonía. Dice la Biblia que por su llaga hemos sido sanados. Así que da esa base de que nos llevó la salvación y nos trajo la sanidad. Pero el doctor Medero empieza su ponencia y las líneas, claro está, el cuadro telefónico se llena. No era un programa religioso, aunque el tema era la crucifixión. Y él narraba, no estaba todavía la película de Mel Gibson, eso es nuevo, estamos hablando de los 90. Y él hablaba como el látigo que se usaba para castigar, le llamaban el escorpión, que al final estaba dividido en 5 puntas y en una tenía huesos filosos, tenía costra de mar, de los moluscos de mar, tenía hierro, tenía cobre, tenía bronce, y cuando eso se le daba a la persona para someterlo, claro está, no solamente desgastaba, desgarraba la piel y los sufrimientos eran enormes. Bueno, el proceso es que cuando el doctor Medero termina su ponencia y termina cuando el soldado verifica que Jesús estuviera muerto, cosa que a todo el mundo sorprendió, pues le tira por la quinta costilla, por esta área, tira la lanza, le entra la lanza por aquí, le llega hasta acá, jala para afuera y lo primero que sale es agua y después sangre. Y él testifica que en ese momento Jesús muere de un colapso, su corazón colapsó. Jesús muere de un ataque cardíaco masivo, según mi amigo Medero. Pero claro está, todo es lo que dice la ciencia médica. Jesús murió no de un paro cardíaco. Jesús era el cordero del sacrificio. Como decía en el Salmo 21, fue el desechado, el abandonado de Dios. Sin embargo, cuando miramos a la cruz, tropezamos
con las realidades de la humanidad. La cruz nos ajusta a nuestra óptica. La cruz nos arranca el traje del orgullo y nos desnuda por completo. La cruz nos intimida, nos pone como somos frente a la santidad de un Dios celoso de su gloria. Todo lo que usted pueda imaginar de la cruz no se acerca a la realidad de la misma. Pedro nos dice, y voy a leer ahí mismito en el capítulo 1 del versículo 19, dice que la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. La cruz fue destinada desde antes de la fundación del mundo, era el propósito de Dios. Jesús no podía zafarse de la cruz. Jesús estaba destinado en la cruz. El profeta Isaías, creo que es el profeta que más profecías mesiánicas ha dicho de la vida de Jesús. En un lienzo expone en una forma magistral todo el proceso de lo que significa ser el Cordero de Dios. El mismo título que el primo de Jesús, Juan el Bautista, le dice cuando lo ve: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Secundando lo que 600 años ya Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado? Desechado, afligido, abandonado, varón de dolores, sujeto a padecimiento, como que escondimos de él su mirada, ¿no? Isaías lo proyecta de una forma: mas herido y abatido, experimentado en quebranto. Y es increíble cómo vemos cómo Dios no esconde nada. Dios, hermano, no juega a escondidas. Dios es claro. Usted se imagina la responsabilidad que tenía Jesús cuando aún sabía el propósito. Cada vez que en la carpintería cogía el martillo y hacía sus trabajos de carpintería, me imagino que muchas veces cuando él machacaba y daba con el martillo a los clavos, él sentía en sus manos. Porque ya en el Salmo 21 decían que mis manos y mis pies fueron horadados. Estaba ya destinado, hermano, desde antes de la fundación del mundo. Es en el libro de Hebreos que nos proyectan esos momentos difíciles. En Hebreos capítulo 5, verso 17 dice que Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte fue oído por su temor reverente. Ya Jesús en su humanidad, porque el que estaba allí era 100% humano. La gente dice, eso era que Jesús era Dios. No, dice Pablo que no usurpó, no usó el título de Dios como cosa de a qué aferrarse. Y estando en condición de hombre, Jesús escala y va, hermano, devaluándose, porque primero están los ángeles, debajo de los ángeles estamos los hombres, un poquito menor, ¿no?, que los ángeles, y estando en condición de hombre se humilla hasta lo sumo. Amén. No fue fácil la carga, no fue fácil. Amén. Dice en Lucas que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El médico analizando, escribiendo, claro está, Lucas recibe la información de María. ¿Sabe? Todo lo que usted ve en Lucas es el corazón de María. Y en el versículo 43 dice que era tanto el ambiente fuerte que había allí que vino un ángel del cielo para fortalecerle. Yo quiero conducirlos al Gólgota.
Yo quiero pasearlos por la cruz. Yo quiero que sientan la cruz. Yo quiero que vean la cruz. La realidad de la cruz. Amén. En el libro de Gálatas dice que Cristo se hizo maldición porque Cristo está maldito el que es colgado en un madero. Y no solamente es que fue a la cruz, es que Él tuvo que llevar su cruz. A ningún condenado a muerte le dicen, llévate en el cuello la soga que te va a ahorcar y paséate por las calles para que la gente sepa que te vamos a colgar en el palo de la esquina. A ningún condenado de la silla eléctrica le dicen, llévate el switch que va a hacer que te va a oprimir y te va a dar las cargas de voltaje. No se le da ese privilegio. Sí es privilegio, pero a Jesús se le hizo. Se lo humilló, llevó su cruz, jugaron con Él frente a Pilato. Pilato desafía y dice, no dices nada, sabes que tengo el poder para liberarte. Y el maestro sublime, que no había dicho nada hasta ese momento, dice, ninguna autoridad te es dada si no es por mi Padre. Imagínense en la cruz, miles de ángeles, millones de ángeles esperando una orden, sálvenme. Y esa orden nunca llegó. Como dicen en el barrio, se quedaron con las ganas. Allí estaban mirando. Dice la Biblia que Dios escondió su rostro. Todos los que han llevado la soledad como un modo de vida saben que esto es difícil. El dolor, la soledad. Quiero compartir con ustedes un dato interesante. Un reportero de Miami Herald capturó una historia en la Costa de Oro, y era la historia de Judith Buckmel, atractiva joven triunfadora que fue asesinada. Judith Buckmel era el homicidio número 160 de ese año. Ella fue asesinada en la calurosa noche del 9 de junio. Tenía 38 años y pesaba unas 125 libras. Fue apuñalada 7 veces, estrangulada. Lo interesante de este caso es que ella misma había puesto un epitafio para su vida solitaria. Había dejado un diario. Y en su diario, Judith creó un personaje y una voz. El personaje es ella misma, melancólica, luchadora, abrumadora. La voz es anhelante. Judith Buckmel ha fallado la realidad. Muchos amantes, mucho amor ofrecido, ninguno retribuido. Sus luchas no eran inusuales. Se preocupaba por envejecer, se preocupaba por engordar, de casarse, de quedar embarazada, de ir pasando, como todas las jóvenes hoy en día. Ella vivió en Coconut Grove. Coconut Grove es donde usted vive si es solitario, pero actúa como si fuera feliz. La amistad era su fantasía y la otra mitad de su vida era una pesadilla. Exitosa como secretaria, perdedora en el amor. Su diario estaba repleto de cosas tales como: ¿dónde están los hombres con flores, con la champaña, con la música? ¿Dónde están los hombres que llaman y piden una cita genuina? ¿Dónde están los hombres que quisieran compartir algo más que una cama? Me gustaría tener en mi vida, antes de pasar por esta vida, la clase de amor que no se limita a una relación. Pero ella nunca lo tuvo. Judith no era una prostituta. Ella no estuvo involucrada en drogas y mucho menos haciendo algún acto de protesta social. Nunca fue a la cárcel, no fue una resentida social, era respetada.
trotaba por los parques, daba fiesta, usaba vestidos de diseñadores, tenía un apartamento desde el cual se admiraba toda la bahía, pero estaba solitaria. Veo a la gente, dice ella en su diario, junta, y estoy tan celosa. Quisiera tirarme como se tiran en las tarimas de los conciertos de rock sobre la gente. ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa conmigo? Aunque rodeada de gente, hablando del diario de Judith, mi vida era una isla. Y aunque ella tenía muchas amistades, tenía pocos amigos. Y aunque tuvo muchos amantes, tenía 59 en 56 meses. Ella tuvo poco amor. ¿Quién va a amar a Judith? Continúa el diario. Me siento tan vieja, sin amor, sin nadie que me quiera, abandonada, usada. Quiero llorar y dormir para siempre. Todo esto en el diario de una chica que quizás puede asimilar a otras estadísticas de las que vemos en la televisión. Acérquese a la cruz, los solitarios. Acérquese a la cruz, los abandonados. Yo quiero que vea una figura cerca de la cruz, porque les estoy enviando a la cruz, les estoy enseñando a la cruz. Vamos a ver a María. Sí, María, ya más anciana. Su cabello se ha tornado gris. Contempla resignada la crucificación de su primogénito. ¿Cuántas veces ella recordaba el largo viaje a Belén? Una cuna improvisada en el establo. Cómo fue fugitiva con su esposo José en Egipto. Ella recuerda una mañana que llegó Jesús y le dijo, y voy a hablar boricua: vieja, Juan, el primo, está predicando en el desierto. Entonces tomó la bolsa de clavos, la puso en una esquina, cerró la carpintería y los dos sabían que había llegado su hora. ¿Se acuerdan en el día de Canaán? Mujer, no ha llegado mi hora, cuando le pide el primer milagro. Ahora quiero llevarlos de nuevo a la cruz y vamos a observar a la cruz. En la parte debajo de la cruz, como leyó en el Salmo 21, hermana Madeline, los toros de Bazán que rodeaban aquella turba, alrededor había unos soldados jugando dados. Mientras se definía la eternidad arriba de la cruz, debajo de la cruz se juega el manto, la sandalia, la túnica. Ellos muy cerca de la cruz y muy lejos de la sangre. Y yo creo que hoy en día se pinta el cuadro. Las religiones, muchas, están muy cerca de la cruz y muy lejos de la sangre. Muchos religiosos están muy cerca de la cruz y muy lejos de la sangre. Mirar a la cruz nos humaniza. Y más cuando el que tenía que estar en la cruz, cuando se mira en el espejo, sabe que usted es el candidato para ir a la cruz. Era usted y era yo. Y él dijo al Padre: envíame a mí. Envíame a mí. Los momentos más difíciles fueron en el Getsemaní, cuando la humanidad de Jesús afloraba. Padre, si es posible, quítame de aquí. Padre, si es posible, quítame de aquí. Pero qué bueno que no termina ahí.
pero que sea como tú y no como yo. Podemos evitar la cruz, podemos evitar nuestro compromiso, podemos cerrar la iglesia, podemos cerrar la Biblia, pero no podemos evitar el escenario de la cruz, ni podemos evitar el poder de la cruz. La cruz nos vivifica, la cruz nos humaniza, la cruz nos hace ver un Dios celoso, pero un Dios de amor. Como el texto que ustedes conocen de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Suena bonito el texto, pero dice la Biblia que Dios puso sobre Jesús todo el pecado del mundo. Inclusive, dice en el libro de Colosenses de esta forma, y quiero compartirlo con ustedes. Bendita sea la misericordia de Dios. Colosenses 2, 14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese fue el propósito. Se devaluó el Hijo de Dios para que usted y yo no seamos devaluados. Aquel decreto que era contrario a nosotros, aquel decreto que nos hacía hijos de ira, aquel decreto que decía hijos de perdición, aquel decreto que decía condenado al infierno, aquel decreto que nos decía separado de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que era contrario a nosotros, esa acta de malos decretos, Jesús las clavó ese día en la cruz. Y al clavarle en la cruz, despojó y exhibió públicamente el poder de las tinieblas. Y por fin, gloria a Dios, le quitó la llave de la muerte a Satanás para que usted y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Para que la hermana Judith esté hoy en día en el paraíso. Para que podamos cantar la gloria que tenemos en la cruz. Dios es maravilloso. Te invito a través de las redes que si no has tenido un encuentro con Jesús, que mires a la cruz. Se cuenta una historia en un tren. Estaba este joven nervioso frente a un caballero. Mientras pasaban por la vía y se estaban acercando al pueblo, el joven estaba sudando frío. Y el caballero le dice al joven: ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? Y él le cuenta esta historia. Se la voy a contar a ustedes. Hace muchos años me fui de casa. Reté a mi papá. No quería estar bajo su dominio. Y dije: viejo, me voy. Ya no puedo ser como tú. No puedo vivir bajo tus normas. Y te voy a demostrar que yo puedo vivir mejor sin estar a tu lado. Han pasado 20 y pico de años. Se nos fue el celular. Han pasado unos años. Y yo le envié una carta a mi padre. Y en esa carta les puse: frente al manzano grande de la casa, yo quiero que me des una señal de que me has perdonado.
Y el caballero le dice al joven, ¿y cuál es el miedo? Pues el miedo es que yo pase frente al manzano, porque la vía del tren pasa frente a mi casa, a la casa de mi padre. Y yo quiero saber si cuando yo pase en el manzano frente a mi casa hay una señal de perdón. Y yo quiero que usted, amigo, usted mire a través de la ventana. Yo no me atrevo a mirar. Yo no quiero encontrarme con la realidad de que no tengo perdón. Y a medida que el tren avanzaba, pasan frente a la casa del muchacho. Y el caballero dice al joven, no veo una señal. Veo miles y miles de banderines blancos. Hay miles de banderines blancos, hay una señal, hay mucha señal. El amor de tu Padre es inmenso. Cada señal que hay allí, cada listón blanco te dice que te ha perdonado. En la cruz del Calvario Jesús puso una señal de perdón. Él hizo la paz, señal de que nos ha perdonado. Te invito en este día, un día de decisión, a que aceptes el sacrificio de Jesús y lo hagas tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria que solo tú te puedes llevar, que te pertenece. Y doy la gloria a ti, Señor, y la bendición para aquellos que a través de las redes y los que estamos presentes puedan sentir tu amor. Te pido que tú extiendas tu mano de poder sobre ellos, que bendiga sus almas, que los ayudes y los levantes del momento de decisión, que no sean una estadística más como Judith Backwell y puedan mirar al Calvario. Y a ti te daré la gloria y la honra que solo tú te mereces. Amén, amén. Dios bendiga a la iglesia.